Buenas tardes. Damos comienzo a la sesión de pleno ordinario del día de hoy. Lo primero, feliz año a todos los vecinos, vecinas, concejales, concejalas del Ayuntamiento de Moralzarzal. Empezamos por el primer punto del orden del día, que es la aprobación del acta de la sesión del 2 de diciembre del 2021. Vecinos por Moralzarzal, ¿participa? A favor. Partido Popular. Con la salvedad de que aparece el señor interventor como asistente al Pleno y no estuvo, por lo demás votamos a favor. Se corregirán. Ciudadanos. Buenas tardes, feliz año a todos. Nuestro voto es a favor. Partido Socialista. Voto a favor. Moralzarzal en Común. A favor. Vox. A favor. PAIM. Lo primero, feliz año a los que nos ven, los que están fuera y a todos los presentes, y votamos a favor. Concejala no adscrita Marcia. Concejala no adscrita Susana. Queda aprobada, por tanto, el acta por unanimidad. Pasamos al segundo punto del orden del día, que son los informes de alcaldía y concejalías delegadas. Tiene la palabra Juan Salazar. Buenas tardes de nuevo. En primer lugar, desde esta concejalía y en nombre de todo el equipo de gobierno, quiero mostrar el total apoyo a nuestros ganaderos y a la carne de su ganado, e invitar a todos al consumo de la carne de la Sierra del Guadarrama. Es una carne que se ha comido toda la vida, goza de toda garantía, como indica su sello de indicación geográfica protegida. Apoyaremos siempre la ganadería tradicional extensiva en Moralzarzal, como se ha hecho siempre por tradición. Luego quería aclarar un ruego que se hizo anteriormente, en el que se reclamaba que las informaciones de esta concejalía fueran veraces. Informé en octubre que estaba criando la perdiz roja en la ladera de Matarrubia. Se me preguntó si se podía cazar, a lo cual contesté que no. Estaba criando la perdiz. Aparte que por decisión encima de los cazadores de aquí de Moralzarzal, quiero que se sepa que se decidió no cazar la perdiz en fechas anteriores a la suelta que hacen todos los años, que para que no lo sepa se realiza durante el puente de la Constitución, contribuyendo así al mantenimiento y equilibrio cinegético, como también demuestra otra decisión que se ha tomado ahora de los cazadores de dejar de cazar el conejo el pasado día 9. Podían estar cazándolo hasta final de temporada. También para cuidar la especie y su repoblación. Luego, tercero, también para aclarar un poco una pregunta que hizo el portavoz del grupo MEC sobre las talas, que quedó un poco así en el aire. Quiero decir que recientemente se ha recibido el catálogo del arbolado urbano de Moralzarzal. Se han censado unos 6.000 ejemplares y en las fichas técnicas se proponen las actuaciones de mantenimiento. Los servicios técnicos de medio ambiente y mantenimiento de parques y jardines van a utilizar este catálogo como herramienta de trabajo viva para definir las actuaciones en 2022. En la campaña de poda del 2021, al no tener todavía cerrado este catálogo, no se ha podido utilizar para estos criterios, por lo que se ha puesto como requisito para la poda actuar en zonas donde haya problemas que afecten a infraestructuras, que tapen farolas, que afecten a viviendas o que requieren de poda por peligro de caída de las ramas. Esperamos que con el catálogo nuevo en 2022 la campaña de poda sea mucho más eficiente. No se han realizado pólizas ni tadas drásticas, como así se dijo aquí, en la campaña de poda durante este año. Las talas se han realizado porque cuentan con informes técnicos justificativos y van a ser compensadas en la actuación de reposición de arbolado urbano a lo largo de la primavera del presente año 2022. Y también para ampliar un poco lo que dije sobre el vertido en la dehesa, se contesté, pero por ampliar dicha contestación quiero que sepa, por supuesto, que se ha actuado de urgencia en la reparación de las 14 tapas que se encontraban rotas, había peligro de caída y de malos olores y demás. Aparte, se va a modificar un tramo en torno a unos 20 metros de colector que se encuentra roto y con la sección comprometida. Estas actuaciones son complementarias al plan de abastecimiento
plan director, de abastecimiento y saneamiento que se está realizando en colaboración con el canal de Isabel II. Es el que nos va a marcar las directrices de actuación en todo el municipio, incluyendo la de Savieja, por supuesto. Nada más por mi parte. Gracias. Muy bien. Había quedado también alguna pregunta pendiente de responder. Tiene que ver con el contrato menor de ingeniería, el que se decía que por qué que si se había realizado un nuevo contrato por 2 meses y si se podía adjudicar a la misma persona. En este sentido, indicar que hay un informe técnico de la Jefatura de Urbanismo donde expresa la necesidad de ampliar la duración del contrato hasta el máximo posible por no haber finalizado el trámite del concurso de oposición de la plaza de ingeniero técnico y, por tanto, de no disponer de otro recurso para poder seguir dando cobertura al servicio básico de alumbrado. En base a lo indicado, se solicitaba desde la Jefatura del Área de Urbanismo que se procediera a disponer de los recursos necesarios tendentes a la ampliación del contrato laboral, del contrato indicado hasta el máximo legal posible. En informe de Secretaría se encuentra que efectivamente el contrato había vencido con fecha del 4 de noviembre, sin que haya cesado la causa que motivó dicho contrato, que se encuentra en trámite de procedimiento por la elección del ingeniero adscrito a la plantilla municipal, que con fecha del 9 de noviembre se remite a Secretaría General la propuesta de la necesidad por parte de la Jefatura de Urbanismo y que, de acuerdo a todo ello, se aclara que, evidentemente, un contrato menor siempre y cuando y a consecuencia de una modificación contractual no se superen los límites cuantitativos, se tramitó como un contrato menor. Es decir, que en los contratos menores, viene a decir en el informe de Secretaría General, definidos en el apartado primero del artículo 118, no pueden tener una duración superior a 1 año ni ser objeto de una prórroga. ¿Qué es lo que se hace? ¿Y qué es lo que expresa literal el informe de Secretaría? Que, atendiendo a los antecedentes y fundamentos que brevemente he expuesto, no puede ser objeto de prórroga el contrato ya vencido y que con un plazo de duración determinada. Si es posible, sin embargo, que es lo que se hizo, realizar un nuevo contrato menor por el periodo necesario para la cobertura del servicio y este contrato menor, que dura 2 meses, atiende a la cuantía necesaria en cuanto a la competencia de tramitación de acuerdo a la petición del Área de Urbanismo. Por otro lado, informar que que se ha realizado el anuncio del proyecto de la ordenanza reguladora del régimen de licencia y declaración responsable para el ejercicio de los actos de construcción y edificación, los de implantación, desarrollo o modificación de actividades o cualquier otro uso de suelo en el término municipal de Monarzarzal, que, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Procedimiento Administrativo Común, una vez redactado este proyecto, se somete a consulta y proceso de participación de los interesados y entidades por un plazo de 20 días desde la inserción del mismo en el tablón electrónico municipal. Todos aquellos interesados, potenciales interesados, podrán realizar aportaciones y sugerencias a la norma en el plazo de exposición. Dichas aportaciones deberán realizarse por escrito, presentándose por medios electrónicos a través del registro telemático del Ayuntamiento de Monarzarzal. Se ha remitido una copia del documento al objeto de que los grupos municipales y los concejales puedan presentar aportaciones y sugerencias durante el plazo de participación ciudadana, que se abrirá este próximo 14 de enero de 2022 y finalizará el 11 de febrero, mediante la publicación del proyecto en el tablón web de sede electrónica, como antes indicaba, del Ayuntamiento de Monarzarzal. Con esto también queda contestada la otra pregunta. En cuanto a diferentes informaciones que hay que dar desde las áreas que no están delegadas por la Alcaldía, informar que tuvo lugar la Asamblea General de la Mancomunidad, como anticipábamos, por ser miembros de la Junta de la propia Mancomunidad, y se celebró el día 23 de diciembre, que procedió a modificar la ordenanza fiscal de la tasa por transferencia, tratamiento y eliminación de los residuos domésticos en las instalaciones de transferencia o eliminación de la Mancomunidad del Noroeste, y por el servicio de tratamiento y gestión de residuos de poda de la planta de compostaje, con modificación de la cuota de la tasa a pagar por los diferentes usuarios del servicio. Las nuevas cuotas entrarán, como ya se anticipaba, en vigor el día 1 de abril de 2022, aplicándose en el segundo semestre del 2022.
El criterio establecido por la Asamblea de la Mancomunidad del Noroeste se basa en la estrategia de gestión sostenible de los residuos de la Comunidad de Madrid 2017-2024 respecto a subvención de municipios por operaciones de transferencia y tratamientos, que es el siguiente. Aquellos municipios que hasta ahora gozaban de algunas subvenciones dejan de tenerla. Los municipios de más de 20.000 habitantes no recibirán ningún tipo de subvención. Los municipios entre los que se encuentra Moralzarzal, entre 5.001 y 20.000 habitantes en 2022, no recibirán ningún tipo de subvención. Los municipios hasta 5.000 habitantes será del 90% la subvención para el 2022, del 80% para el 23 y del 70% para el 24. Las nuevas cuotas por tonelada, por lo tanto, quedan de la manera siguiente: 29 euros para los municipios de los mancomunados, de los que se encuentra Moralzarzal, 37 para municipios no mancomunados y 53 para euros tonelada, todo ello euros tonelada para empresas y particulares autorizados. Con respecto a esto, aquí acaba la información con relación a la mancomunidad. Sí abordar algunos datos que tienen que ver con el buen hacer de los vecinos y con aquellas mejoras que entendemos se han producido en el contrato de RSU principalmente, ¿verdad? Aquí, los datos que nos han facilitado en cuanto a los residuos sólidos urbanos es que en 2019 se recogieron en kilos 4.795.080 kilos. Este 2021 se ha recogido 5 millones, voy a repetirlo, en 2019 4.795.080 kilos, en 2021 5.173.060 kilos. Esto supone un porcentaje de ascenso del 7,88. En cuanto a la recogida selectiva, se han recogido 239.580 kilos en 2019 y en el 2021 se ha recogido 288.580 kilos, es decir, un 20,45 más en selectiva. En papel y cartón, en 2019 se ha recogido 551.636 kilos y en el 2021 279.690 kilos, es decir, un 11,14% más de papel y cartón. Y en cuanto a los residuos vegetales, decir que la comparativa no puede hacerse, se hacía de una manera diferente, pero que este año pasado, 2021, se han recogido 70.760 kilos de residuos vegetales. Por otro lado, informar a los vecinos, las vecinas y a la corporación que se ha enviado a boletín para su publicación las 2 plazas que han llevado su tiempo y que ya están incorporadas, potenciando el empleo público, que tiene que ver con la plaza de técnico de gestión tributaria y recaudatoria y la plaza de nueva creación de ingeniero industrial. Ambas plazas, como digo, se han enviado a boletín para su publicación y en breve esperamos que estén incorporados. La previsión es que para el 1 de febrero puedan estar incorporadas ambas plazas, suponiendo una mejora considerable para los servicios que se prestan en el Ayuntamiento de Moralzarzal. Esto es lo que había en cuanto a información de concejalías y alcaldía, y pasamos al último punto del orden del día, que son ruegos y preguntas. Recupero el orden del día. Ruegos y preguntas. Tiene la palabra el Partido Popular. Bueno, pues este equipo de gobierno, pues, compuesto por vecinos, ciudadanos y PAIN, nos tiene acostumbrados a su mala gestión, a que trabajan poco y trabajan mal. En todos sus años de gobierno nunca han traído a tiempo los presupuestos, pero este año, en el mes de agosto, pidieron a la oposición traer propuestas y confiábamos que por primera vez los iban a traer a tiempo. Debe ser que las aportaciones han gustado poco. Entonces, las preguntas son: ¿para cuándo piensan traer los presupuestos a pleno? ¿Y piensan traerlos a mediados de año, como en alguna ocasión lo han traído? ¿Continúo con las preguntas? Otra de las preguntas es que las carrozas de la cabalgata de Reyes de este año, saber si han sido compradas, alquiladas, cedidas, y de ser así, si ha habido algún coste y cuál ha sido el importe.
Otra de las preguntas es que antiguamente, cuando gobernaba el Partido Popular, se repartía la sal en el puente, la sal a los vecinos en el puente de la Constitución y la Inmaculada. Todo ello con previsión para el comienzo del invierno. ¿Tienen pensado repartir la sal a los vecinos que religiosamente pagan sus impuestos y, como consecuencia, sus sueldos y que para cuándo tienen previsto repartirla? Porque yo creo que ya, como sigamos así, en primavera o verano no la necesitamos. Y por último, por mi parte, luego los compañeros tienen más, decir, con esta pregunta me dirijo al concejal de Seguridad, al señor Martín, y le digo, señor Martín, usted como vecino y como concejal ha dado parte en alguna ocasión al área de medio ambiente o a su área en concreto, al de policía local, de un carromato sin matrícula, o sea, un residuo sólido que se encuentra situado en la puerta de su casa. Les enseño el carromato, porque además no solo en la puerta de su casa, sino que se encuentra en una zona verde del municipio. Con lo cual, la pregunta también es si no lo ha visto, si es de su propiedad, y en principio, por mi parte, no tengo más. ¿Más preguntas por parte del Partido Popular? Sí. Buenas tardes, con permiso. Hace un mes aproximadamente pudimos ver cómo una parte de este equipo de gobierno asistía a la gala de presentación de la Vuelta Ciclista a España 2022, anunciando que una de las etapas saldría de nuestro municipio. Creemos importante saber el precio que va a cobrar la empresa privada que organiza este evento, cuál ha sido el trámite administrativo por el cual se ha comprometido este gasto y con qué partida presupuestaria se va a realizar, ya que estamos a 13 de enero y todavía no hay presupuestos para el 2022. Esa es una de las preguntas. Y la otra es, en la pasada Junta de Gobierno del día 16 de noviembre, se informó sobre el estado de la obra del carril bici y sobre varios aspectos que creemos importantes. Primero, se expresa literalmente que la obra ha sido abandonada por la empresa. Segundo, que el contratista no ha ejecutado la obra en los tiempos acordados en el contrato. Tercero, que la obra ha pasado de costar de 225.000 euros a 245.000, unos 20.000 euros más. Y ahí el interventor informa que es necesaria la dotación de los 20.000 euros que va a costar de más la obra. Nuestra pregunta es, ¿cuál es el estado actual de la obra? ¿Han sido capaces de terminarla y recepcionarla? ¿Y de qué partida se ha dejado de invertir para asumir estos 20.000 euros de más? Gracias. ¿Alguna pregunta más? Perdona, es que pensaba que te la estaban pasando, Beatriz. Vale, vale. Muy bien, pues en cuanto a los presupuestos, David. Los presupuestos, en breve tendrán ustedes noticias del proyecto de presupuestos. Sobre las carrozas, en el momento que esté la concejala dará respuesta. Ahora mismo no tenemos esa respuesta concreta para darle una información veraz a los vecinos y concreta. Sobre la sala a los vecinos, pues estamos en manos y ahora sí que se hace previsión, no desde mi punto de vista en ejercicios anteriores, no solo de la entrega de la sal, sino del buen uso que se debe hacer de ella, incluso de las previsiones meteorológicas que pues no se sale en la mañana, sino se intenta salir mucho antes, de tal forma que los vecinos y las vecinas de Monarzarzal pues puedan operar con la mayor de las facilidades dentro de las diferentes causas meteorológicas que puedan acaecer en el municipio de Monarzarzal. Estamos en manos de la jefatura principalmente de Protección Civil, está toda la sal comprada y lo que sí se va a hacer es entregarla en el momento justo, de acuerdo a las previsiones meteorológicas que por suerte cada vez van avanzando más y cada vez tenemos pues mejores aparatos de medida y mejores previsiones.
Lo que sí que hemos visto, y en eso estamos trabajando desde hace tiempo, es en intentar educar, si me permite la expresión, a la gente de manera adecuada, para que no haya un deterioro de la calzada, un deterioro de las aceras por un uso masivo cuando no es necesario de la sal. Por eso es por lo que principalmente la sal no se entrega con tanta previsión y solo se hará con un folleto informativo en el momento que técnicamente se considere más adecuado. No sé si tienes algo que contestar, Jacobo. Bien. Sobre la Vuelta Ciclista a España, pues se contestará en su debido momento. Desde luego es un evento que creemos muy beneficioso para Monalzarzal y así lo haremos y daremos respuesta continuada. Y sobre el carril bici, pues exactamente igual, contestaremos en su debido momento. Partido Socialista. Quería intervenir. Con respecto a las carrozas, con respecto a la pregunta de las carrozas, tampoco se me puede decir si han sido cedidas, alquiladas, compradas o ningún tipo de información. Lo que acabo de decir es lo que he dicho, que cuando esté la concejala que está en casa por una situación de COVID, que por eso no ha podido venir, dará respuesta adecuada a esa pregunta. Y luego, con respecto a la pregunta de la sal, dice usted que desde que están ustedes hay buena previsión, sobre todo los primeros años, que lo único que hicieron ustedes fue destrozar todo tipo de pavimento, porque la echaban a su libre albedrío, ¿verdad? Y dice momento justo, ¿para qué es? Puede puntualizar, porque momento justo. Y luego, por otro lado... Perdón un momento, no se puede asistir al pleno, disculpe, por situación de COVID. Gracias. Y luego, por otro lado, la última pregunta que he hecho por mi parte, no sé si ha tenido respuesta, no ha tenido respuesta, no la he escuchado. ¿Cuál era la última pregunta? La que me he dirigido al concejal de Seguridad. Pues, le pregunté a Jacobo que no tenía nada que contestar. Si tiene algo que contestar, lo hará el siguiente pleno. De acuerdo. Partido Socialista. Sí, voy a empezar por lo último. ¿Se ha tenido en cuenta la posibilidad de celebrar este pleno de manera telemática para poder así dar la posibilidad de participación a todos los concejales y si hubiese habido voto, el voto? En otras entidades locales o organizaciones superiores se tiene en cuenta. Siguiendo con el COVID, si se han aplicado más facilidad para el teletrabajo al personal funcionario del ayuntamiento. Con respecto al incremento de tasa que hemos tenido en el municipio, si ha habido algún cambio en los protocolos de actuación de las actividades municipales. Y después, aunque no está la concejala de Educación, a la cual espero que se recupere lo antes posible, como todos los ciudadanos que estarán contagiados o que se estén contagiando, quería saber si se tienen datos sobre la escolarización, cuántos alumnos han faltado a clase y cuántos profesores, y si hay en la actualidad clases cerradas en el municipio en los 3 centros educativos públicos. Eso con respecto a educación y COVID. Quería preguntar también a los responsables sobre legislación si han tenido capacidad de analizar el proyecto de ley ómnibus que ha presentado la Comunidad de Madrid, que tiene influencia en la entidad local en asuntos tan importantes como la ordenación territorial y urbanística, medidas en materia de medio ambiente, servicios sociales, coordinación de policía local, y si han hecho algún tipo de alegación a través de los órganos donde se participa como ayuntamiento, por ejemplo la Federación Madrileña de Municipios. Y en colación a lo que ha dicho sobre el arbolado urbano el concejal de Medio Rural, saber si tienen datos sobre la ejecución del Fondo de Contingencia de Arbolado a finalización de 2021. Si se ha habido contingente sobrante o si se ha ejecutado completamente. Y esas son las preguntas. Creo que las he cogido todas. No,
No se había contemplado, estamos en el mismo momento que al inicio de la pandemia, donde hemos considerado que esta es la mejor forma por los diferentes medios que tenemos y las dificultades que hay. Esperemos que la ola vaya, como así anuncia incluso el Ministerio del Estado, que parece que va hacia abajo la ola y que podamos ir volviendo poco a poco a la normalidad. Bueno, pues evidentemente es lo que deseamos todos. Por lo tanto, en ese sentido hemos querido insistir en este mismo funcionamiento de pleno que hasta ahora parece que ha sido el más correcto. En cuanto a si se han tomado determinaciones, sí, desde el mismo momento, antes de irnos de fiestas y de que acabara el año, ya se venía viendo cómo iba esta nueva ola de la variante del COVID, y se mandó una instrucción, volviendo también a los inicios, donde se potenciaba los grupos burbuja y donde hay una parte de los empleados públicos, no solo funcionarios, también personal laboral, que está teletrabajando, de tal forma que si existieran los contagios, que por cierto es mínimo, hoy esta mañana he preguntado a Recursos Humanos y el nivel de contagio, más allá de lo que se produce en la población normal, es mínimo entre los empleados y empleadas públicos, pues se está teletrabajando con todos los medios que ya en su momento se hizo la previsión y ha sido muy fácil a la hora de poderlo poner en marcha. Sobre los protocolos de actividades, pues yo creo lo podrá concretar más Gemma cuando venga, pero la respuesta que sí que puedo dar en ese sentido es que también ha servido el inicio que se hizo en su momento, de tal forma que había diferentes panoramas contemplados. Uno de ellos fue, por ejemplo, el de la cabalgata, cómo hacerlo, dónde hacerlo y demás, y sí que se han ido poniendo en marcha de acuerdo a las informaciones que íbamos recibiendo de esta nueva ola de la variante Omicron del COVID-19. Dato de descolorización queda pendiente de contestar. Y sobre la legislación, pues queda pendiente de contestar, no sé si en ese sentido se ha hecho algo. Los datos del fondo de contingencias, en cuanto los tengamos, los hacemos llegar. Sí, es verdad, de compensación de arbolado. ¿Manuel Zarzal en común? Bueno, no quería pasar este turno sin... Bueno, lo voy a calificar de ruego. A mí me gustaría que cuando se hacen los informes de alcaldía fuesen informes y de concejalía, fuesen informes de concejalía, y no se aprovechase el turno para hacer una réplica a un bulo que está corriendo por las redes y por diversos medios de comunicación acerca de lo que dicen que ha dicho, que realmente no ha dicho el ministro Garzón. Y ha aprovechado un informe de alcaldía, un informe de concejalía, para dar rienda suelta a seguir corriendo un bulo que existe y que ya se ha demostrado que es un bulo. De paso, me gustaría preguntarle, como le han preguntado en redes y usted todavía no ha contestado, es ¿por qué apoya las macrogranjas? Y si cree usted que alguno de los ganaderos de Moralzarzal es propietario de alguna macrogranja en Moralzarzal, o si bien lo que está haciendo el ministro es lo que debería hacer cualquier persona sensata, que es apoyar la ganadería extensiva y, en fin, apoyar lo que hacen los ganaderos de nuestro pueblo, que es lo que algunos hemos apoyado en las redes sociales y que desde luego es lo que ha hecho el ministro y lo que hacemos algunos, y que desde luego no me parece oportuno que en informes de concejalía se dediquen a hacer estas cosas. No me parece ni oportuno ni creo que sea el objeto de un informe de concejalía. Eso para empezar. Perdona un momento, Iván, que voy a hacer una salvedad que me ha puntualizado el secretario. Te he querido dejar terminar, ¿vale? Los ruegos y preguntas son con relación estricta al municipio. Por lo tanto, bien, el ruego de que no se aproveche, según tu criterio, el turno de información, pero más allá de la pregunta de qué opina el ministro y demás, está fuera de lugar por no ceñirse estrictamente a lo que es el municipio, ¿de acuerdo? Sí, lo que pasa es que por eso he aprovechado precisamente, y entiendo la salvedad, pero por eso precisamente he preguntado que cuántas macrogranjas existen en Moralzarzal para que el concejal de Medio Rural esté hablando del apoyo a la ganadería en contra de lo que ha dicho el ministro. Porque que yo sepa, macrogranjas, no estoy en el turno de la palabra yo, que yo sepa que macrogranjas en Moralzarzal no hay.
Con lo cual, lo que está haciendo precisamente el ministro y lo que yo, como portavoz de mi grupo municipal, lo que hacemos es apoyar a los ganaderos de Mora del Zarzal en base a la ganadería tradicional que ellos están ejecutando. Seguimos, y gracias por la salvedad. Seguimos con las preguntas. Me gustaría saber en qué situación se encuentra la partida presupuestaria para el soterramiento de cables de la calle Redondillo. La primera pregunta. La segunda es también en qué situación se encuentra la partida para la digitalización de los procesos de participación ciudadana. Sí, ¿en qué estado se encuentra la partida para la digitalización de los procesos de participación ciudadana? Tenía también una pregunta acerca de cómo iba el tema de la tramitación de los presupuestos que tendríamos para este año, pero ya ha sido realizada por el Partido Popular y la doy por contestada. Otra pregunta que tengo es que en la calle Huerta nos encontramos con unos carteles de estacionamiento limitado para uso comercial. En verano estaban destapados y ahora están más o menos tapados con unos plásticos, y digo que están más o menos tapados porque unos carteles están tapados, otros están destapados porque esos plásticos o se han volado o se han caído o están rotos. Y queríamos saber si ese cartel, al haber estado destapado y ahora está tapado o más o menos tapado, que si antes era correcto o es correcto ahora, si el estacionamiento sigue estando limitado por esos 30 minutos, si las plazas que hay son para estacionar o para poner terrazas, y también, por último, en qué estado se encuentra la ordenanza que trajeron para Pleno, que no se consiguió aprobar por el acuerdo de la mayoría, pero de la cual no hemos vuelto a saber nada, y queríamos saber en qué situación se encuentra esa modificación de la ordenanza. Respecto al desbordamiento de las aguas fecales en la dehesa, que nos ha traído también a Pleno en informes de concejalía, entendemos que la respuesta a nosotros nos es claramente insuficiente. Lo traemos pleno tras pleno, yo creo que hace muchos años, yo creo que ya aburro al resto de grupos municipales con esta pregunta que hago todos los plenos de qué se va a hacer con este problema urgente, urgentísimo e importantísimo que hay para, entiendo que para el ayuntamiento y desde luego que sí, para todos los vecinos y vecinas de Mora del Zarzal. Y todos los plenos nos hacen una valoración de que estamos mirando, que vamos a poner una cámara, estamos realizando planes, pero no nos dan fechas concretas de cuándo hacen una estimación para solucionar este problema. No les decimos una fecha, el 23 de febrero va a estar solucionado, pero por lo menos que hagan una estimación de cuándo va a estar solucionado. 6 meses, 1 año, 8 meses, 3 meses, no sé, que hagan una estimación un poco más concreta, porque el problema ya lleva muchos años y no se busca una solución concreta, siempre se está mirando, siempre se da una previsión de futuro. Y la verdad es que, hombre, la casa no está bonita, desde luego, pero lo que sí que está, desde luego, es llena de aguas fecales. Y eso yo creo que deberíamos intentar corregirlo. Yo creo que es un problema urgente importante y me gustaría eso, que me diesen cuándo se va a tener una estimación concreta, una estimación más o menos concreta, para la solución de este problema de vertidos de aguas fecales en la dehesa. La siguiente pregunta es, revisando el portal de transparencia, las modificaciones presupuestarias que están publicadas son hasta el 2018 y queríamos saber el resto de modificaciones presupuestarias por qué no constan en el portal de transparencia. Y luego, la última pregunta, que no el último ruego, porque luego tengo unos ruegos, con el tema respecto a la campaña de recogida de árboles de Navidad, si se han con el plan que han realizado para esta recogida de árboles, si están teniendo en cuenta las especies que se van a recoger, si van a ser las adecuadas, qué criterios van a ser usados para ser trasplantados y dónde se van a trasplantar, simplemente para tener esa información, que yo creo que además puede importar a la mayoría de los vecinos y vecinas de Mora del Zarzal que vayan a hacer uso de este servicio. Y ahora empiezo con los ruegos. Le rogamos que haya una adecuación de las taquillas que existen en el edificio de la Policía Municipal al número de policías que existe en nuestro municipio. Y entendemos que hay una situación de algunas taquillas, por ejemplo, que están en salas al lado de las duchas y tal, que no creemos que sea el sitio adecuado para que estén esas taquillas. Y así entendemos que es. Entonces, les rogamos que haya una adecuación del espacio, del número de usuarios de esos espacios y de la utilidad de esos espacios, para que coloquen las taquillas de una forma correcta en los lugares correctos, y si tienen que ampliar los espacios de esas taquillas, pues que sean ampliados. Primera,
Y lo segundo, les rogamos, aprovechando que están haciendo la previsión de los presupuestos del 2022, a que hagan una revisión de los vehículos del parque móvil utilizado por la Policía Municipal. Entendemos que hay algunos vehículos que no están en las condiciones correctas y, aun sabiendo que va a haber un incremento de los vehículos de la Policía Municipal, les rogamos que hagan un estudio, que hagan las consultas adecuadas para prever cuáles son los coches que van a hacer falta y que mejoren la situación. Hay algunos coches que tienen más de 15 años, por ejemplo, que es de uso para la policía, y creemos que deben adecuarse a las condiciones de uso y al uso que se les va a dar. Otro ruego es que ya ha acabado el otoño y que les rogamos que repasen los sumideros, que hay algunos que están llenos de hojas. Esto nos lo hacen llegar algunos de los vecinos del municipio. Y luego, por último, el último de los ruegos es que en la avenida Salvador Sánchez Frascuelo se quitó la señal de prohibido el paso en la esquina con la calle Covadonga. Y hay algunos vehículos que van por la avenida Salvador Sánchez Frascuelo que se han metido por esa calle. Queríamos o bien que repusiesen la señal de prohibido el paso desde la calle Salvador Sánchez Frascuelo para meterse por la calle Covadonga, o bien, si esa calle es de doble sentido ahora, que entiendo que no, que lo hagan la adecuada señalización. Gracias. Muy bien, pues como decía antes, con el apunte del secretario, nos ceñimos exactamente a lo que son los ruegos y preguntas de ámbito municipal. No sé si tienes algo que aclarar, Juan. Te ruego yo también que nos ciñamos al ámbito municipal y que contestemos de una manera concreta y breve. Sí, por favor. Es que voy a empezar con la frase de que el que se pica ajos come, porque en ningún momento en mi intervención me he referido ni a ningún bulo, ni a ningún ministro, ni a declaraciones de nadie. Ha sido simplemente un apoyo a la ganadería y a la carne de Morazarzal y de la Sierra del Guadarrama. Yo no respondo por redes, porque yo no manejo las redes. O sea, todo eso que aprovecha los minutos de gloria, como siempre, para soltar su puñadita, en este caso no vale. Gracias a Dios está grabado y en ningún momento me he referido ni a declaraciones de ministros ni a bulos. He mostrado el apoyo a la ganadería de Morazarzal, simplemente. Gracias. Vale, en cualquier caso, efectivamente, bueno, pues le daremos una vuelta a lo que es información, no es información, y bueno, pues nos rogamos todos, incluido también, que nos ciñamos al ámbito de Morazarzal. En cuanto a las diferentes partidas presupuestarias, David, no sé si tienes la respuesta aquí. No, datos sobre ejecución de partida presupuestaria se contestará habiendo consultado. En cuanto a la calle Huertas, los carteles destapados, decir que efectivamente si están destapados no es lo suyo y se dará instrucción para que estén como deben estar, porque esos son carteles que tenían la previsión del ámbito de verano, donde se han puesto incluso para protección de algunas de las terrazas que se pueden montar para poder estar fuera de los ámbitos cerrados y así poder dar un poquito más de cuartelillo, si se me permite la expresión, a los establecimientos, el que se pueda estar fuera de la calle. No tienen por qué estar destapados, se da la instrucción de que se pongan adecuadamente, y si por cuestiones de eficiencia consideraron que con una bolsa era suficiente para taparlo, pues daremos instrucción de que incluso se quiten los carteles y luego se vuelvan a poner en su momento. Sobre el saneamiento de la dehesa, es que no se ha terminado. Se pusieron unas tapas de seguridad, evidentemente no es el funcionamiento, no está dando el resultado que se esperaba, pero porque falta de cambiar, como se ha dicho hace un momento en informes de concejalía, un ramal de aproximadamente entre 17 y 20 metros, que cuando se metieron las cámaras, insisto, se observó que estaba roto ese ramal y que había raíces y que es un cambio que hay que hacer. Se pidió, como se dijo en su momento, la autorización al parque. Desde el parque lo que nos dijeron es que no se deteriorara la dehesa con maquinaria y demás, por eso se ha esperado incluso a que pasara toda esta zona de lluvia y se pueda hacer ese cambio de ramal, como digo, de entre 17 y 20 metros. La estimación es que, si la climatología lo permite, se empiece a hacer la semana que viene
viene por parte de la empresa que ganó esta obra, ¿no? También decir que no es una solución definitiva. Probablemente no haya ninguna solución definitiva si caen un montón de metros cúbicos que excedan la capacidad del saneamiento. Eso es algo que tendríamos que ver, que estamos viendo en conjunto con el canal de Isabel II, de tal forma que se pueda acometer esa obra que en su momento se estimaba en torno a 1 millón de euros que podría costar ese arreglo. Estamos trabajando en conjunto con el canal, esperamos tener en breve todos esos estudios técnicos que nos digan de manera cierta y muy aproximada qué es lo que se necesita, no solo en la dehesa vieja, que evidentemente es algo prioritario, sino en todo el municipio, donde hay pérdidas de agua, donde hay diferentes situaciones que hay que arreglar y que estamos, de hecho, está aprobada y en breve, en el momento que apruebe que presente la documentación, hay una licitación de 390.000 euros para seguir cambiando ramales de red de agua. En esa línea, en el momento que lleguen esos estudios del canal, que ayer mismamente estuve hablando con el director Juan Zubizarreta, nos dijo que para finales de mes muy probablemente estarían terminados, nos sentarían y nos dirían en qué estado está, lo traeremos al Pleno y veremos cuál es la mejor de las soluciones, sin que a lo mejor tengamos que aportar toda esa cantidad ingente de dinero que va a ser el saneamiento y la red de agua del municipio, que durante tantos años ha estado abandonada, para poder llevar a buen término y de la mejor manera para nuestros vecinos y vecinas del municipio. Sobre el portal de transparencia, David, no sé. Lo tengo que comprobar y consultar por qué no están subidas. Pero bueno, si efectivamente no están, se subirán. En cuanto a la recogida de árboles, sé que nos hemos sumado a una iniciativa de otros municipios comarcales. En ese sentido, me entero bien de cómo está la situación y lo decimos, evidentemente, como creo que recogías en tu pregunta, no todas las especies valen para trasplantarlas y habrá que darles salidas diferentes dependiendo cuál sean las especies y si es posible darle salida, que muchas de ellas sabemos que por haber estado en un ámbito diferente al suyo natural, pues difícilmente van a poder progresar. Pero esa es la intención de la iniciativa a la que nos hemos sumado, que vimos que era adecuado, ¿no? El resto son ruegos. Y bueno, pues se podrá decir. Sí. Con tu permiso, Juan Carlos. Me faltan la contestación a dos preguntas. El tema está en qué estado se encontraba la ordenanza que trajeron a pleno, que no se consiguió modificar. Si tienen la respuesta ahora bien y si no, pues al siguiente pleno, no hay ningún problema, pero era para recordarlo. Y luego la pregunta que he hecho al señor Salazar. ¿Cuántas macrogranjas hay en Molazarzal para creer que hay que hacer una defensa especial en este pleno sobre este tema? Porque que yo sepa no hay ninguna macrogranja, pero me gustaría que es un tema relacionado con Molazarzal, que lo he preguntado explícitamente, y es la pregunta sobre el término municipal. ¿Cuántas macrogranjas hay en Molazarzal para creer que hay que hacer una defensa justo en este tema de las macrogranjas de Molazarzal, como ha hecho el concejal? Gracias. Pedí que no se ahondara en el tema para intentar evitar toda una polémica que creo que no está. No hay ninguna macrogranja Molazarzal y lo que se ha hecho ha sido apoyar, como creo que todos y todas las que estamos aquí apoyamos la ganadería de Molazarzal, sin más. Por lo tanto, está plenamente contemplada. La ordenanza se quedó ahí, hemos dado prioridad a otras cosas y en el momento que tengamos posibilidad de traerla adelante, pues de volverla a traer, la traeremos para hacer todas las aportaciones que sean necesarias. Por eso es por lo que nos ha traído, porque se ha dado prioridad a otros tipos de trabajos que estamos realizando. Perdón, que esa sí que es verdad que no contesté. Vox. Buenas tardes a todos. Bueno, primero desear una pronta recuperación a nuestra compañera y paso a leer las preguntas. ¿Por qué el balneario de la piscina está cerrado? Esta instalación, propiedad del ayuntamiento, va a acabar deteriorándose por falta de uso. Las clases de matronatación deberían de nuevo darse aquí. La temperatura del agua era ideal para llevar a cabo dicha actividad. En la piscina grande la temperatura es inferior y los bebés pasan frío incluso con neopreno. Esto provoca que no acudan a estas clases, mientras que cuando el balneario funcionaba sí había una asistencia concurrida. También se echa de menos las clases de aquaspinning.
Entendemos que su cierre también repercute en las arcas municipales. Los ingresos disminuyen, mientras que el coste de mantenimiento acabará aumentando si no se utiliza. Por otro lado, ¿cuándo van a dejar aparcar de nuevo en la calle Huertas o en las plazas del aparcamiento que se han quitado en la Plaza de Toros? Y por último, y en relación a un informe de alcaldía presentado hoy, en el pleno de noviembre de este año, nuestro grupo municipal Vox presentó una enmienda de modificación sobre la nueva ordenanza que finalmente no se aprobó y que en la misma se incluía una fuerte subida del precio de la tasa de basuras para este año. Desde nuestro grupo se propuso una fórmula para no solo subir dicha tasa, sino bajarla y en algunos casos eliminarla. ¿Se ha estudiado dicha propuesta que presentamos? Y por último, un ruego referente a las faltas de plazas de aparcamiento que existen ahora mismo en la Plaza de Toros. Como ruego, nos gustaría que se asfaltara la parcela que se encuentra aproximadamente enfrente del consultorio médico y que es lugar de aparcamiento de muchos coches por falta justamente de plazas de aparcamiento. Gracias. Jacobo, ¿alguna respuesta con relación a la primera del balneario? Bueno, el balneario está cerrado no porque lo hayamos cerrado nosotros. El balneario es una concesión dada a una empresa, la cual durante el periodo de COVID tuvo que cerrar porque se cerraron todos los espacios del balneario. Fue las primeras instalaciones que tuvieron que estar cerradas. Y la propia empresa concesionaria de este espacio ha sido la que ha cerrado la actividad y ha decidido dejar de prestar este servicio en nuestras instalaciones. No es una decisión de la concejalía ni del gobierno de este ayuntamiento, sino pues ha sido una decisión de la empresa concesionaria. De momento no tiene coste, porque como digo, no es un espacio al que nosotros estuviésemos prestándole el servicio. El coste de poder reabrir el ayuntamiento ese espacio es muy alto, es un coste elevadísimo, ya que por la ley nos obliga a tener distintos socorristas en todos los vasos que haya de piscina. Tendríamos que hacer además una inversión aparte para recuperar esas clases de aquaspinning de las propias infraestructuras y las máquinas que supondrían esa instalación. Y se ha intentado sacar, para no ser el ayuntamiento el que corra con volverlo a sacar a licitar ese espacio, pero no encontramos empresas que quieran por rentabilidad ocupar ese espacio, ya que los balnearios, y en este caso cuando hablamos de balneario es una piscina, un vaso pequeño y 2 jacuzzis, sacarle rentabilidad a ese espacio es muy complicado, ya que tienen que estar muchas horas abiertos, tiene un consumo de agua y de calefacción muy alto, tienen que poner a mucho personal y no es rentable para las empresas que se podrían presentar a la explotación de ese espacio. De todas maneras, se están estudiando formas de rehabilitar el espacio y poder reutilizarlo para otras actividades. En cuanto a la segunda pregunta de cuándo se va a dejar aparcar en la calle Huerta, ya se puede aparcar en la calle Huerta. Es verdad que no hay tantas plazas, pero ya se puede aparcar en la calle Huerta. Se ha tenido en cuenta todas aquellas solicitudes de aquellos establecimientos que han querido tener la posibilidad de tener una terraza fuera, de acuerdo a lo que expresaba hace un rato con relación a COVID y una situación de más seguridad en cuanto al COVID. Esa es la situación que se va a seguir manteniendo hasta que haya una variación en cuanto a la seguridad de la misma. No he entendido muy bien la pregunta sobre la enmienda de modificación de la tasa, pero creo que quería decir que si se ha tenido en cuenta, estábamos hablando, la modificación que propuso Vox fue para el ámbito del Ayuntamiento de Monarzarzal, entiendo,
la información que he dado es de una asamblea donde hay un montón de municipios y donde se toman decisiones conjuntas. Nosotros allí no lo hemos trasladado esa petición, esa enmienda. Es decir, allí se trataron las diferentes cuestiones que había que tratar de acuerdo a muchas realidades diferentes de todos los municipios que formamos parte de la mancomunidad y de acuerdo a la propia estrategia de residuos, de acuerdo a pues la construcción de los elementos para poder llevar los residuos que se están haciendo, de acuerdo a que se ha retirado la subvención por parte de la Comunidad de Madrid, porque van llegando los plazos en donde no estamos cumpliendo todos los municipios esa reducción en origen para poder atender de manera adecuada la recogida de basuras, pues se ha aprobado esta tasa. Es decir, que entraba dentro de un ámbito extramunicipal, por no decir supramunicipal, porque no era de la Comunidad de Madrid, sino de una mancomunidad creada a estos efectos, ¿vale? Y en cuanto al luego, te voy a decir la modificación puntual dice que es zona verde, no se puede asfaltar. Es decir, que es un sitio que se está aprovechando para aparcar como diferentes situaciones. Hay planteamientos de poder hacer diferentes actuaciones ahí cuando haya partida presupuestaria suficiente y cuando al final, pues en un orden de prioridad podamos acometerlo. Pero realmente la norma no dice que es un aparcamiento, sino que es una zona verde. Respecto a lo de la ordenanza, yo me refería, efectivamente, se ha aprobado ya en la mancomunidad y eso al final pues nos va a repercutir. Entonces, de una manera u otra, vamos a tener que buscar una solución. La solución que aquí se aportó en su momento con una ordenanza que luego no fue aprobada fue la de subir más de un 20%, un 25% lo que era la tasa de basuras. Yo lo que pregunto es si la propuesta que nosotros hicimos aquí para modificar esa ordenanza, ¿vale?, donde no solamente no subía, sino se eliminaba usando el remanente del año anterior, en algunos casos y en otros casos se bajaba, creo que recuerda, un 26%, si se ha estudiado ya de cara también a los presupuestos naturalmente de este año, porque eso va a tener que ser supongo una modificación presupuestaria. Gracias. Te rogaría si nos la puedes enviar de nuevo, porque de primeras, y salvo que me equivoque con remanentes, no podemos financiar, no podemos suplir una tasa. Pero la propuesta concreta, si quieres enviárnosla concretando todos los aspectos y la estudiamos antes de aprobar presupuestos, evidentemente. No hay problema, la rescatamos, Juan Antonio, la propuesta. Lo único que sí que es cierto que a través de los remanentes, como dice David, primero iba a ser una cuestión circunstancial y momentánea y una tasa se aprobaba a lo largo de los años, es decir que realmente el fondo del asunto no se iba a solucionar, el fondo del asunto se soluciona de otra manera y es en lo que estamos a través de la creación de una planta de compostaje, de una reducción del residuo en origen, de tal forma que haya que pagar menos para poder hacer estas cuestas. Eso es lo que desde Europa, desde la propia estrategia, es lo que nos están marcando, por eso sube la tasa al final, ya que no hemos sido capaces de hacerlo de otra manera, a ver si tocando el bolsillo somos capaces de reducir de verdad en origen, ¿no? Eso es un poco el sentido, pero a través de los remanentes, el poder solucionar que los vecinos paguen menos cuando no estamos solucionando el origen del conflicto, pues no, en eso no estamos, de verdad. De todas maneras, si no les importa, vuelvo a enviar otra vez la enmienda y aporto, si es necesario, una solución más explícita para que se vea que efectivamente sí se puede hacer. Yo no digo que no se hagan en paralelo otras cosas. Yo lo que digo es que tenemos un dinero, el ayuntamiento no es un banco, para tener aquí una ejecución de presupuestaria solamente a lo mejor del 65%, y ese dinero que por lo menos que valga para algo útil. Y esto es útil. Y con ese remanente, con una modificación presupuestaria, podemos bajar la tasa y no solamente subirla, sino que además se puede ir trabajando en paralelo, pues creando lo que haya que crear. Pero es una solución por lo menos para no tocar los bolsillos, yo creo, de los vecinos. Gracias. Vale. Concejala no escrita, Marcia. Buenas tardes. Tengo una pregunta, pero antes me gustaría, no sé si me equivoco, pero me parece que el concejal portavoz del Grupo Municipal MEC hizo una pregunta que se ha quedado sin contestar y era que para cuándo se tiene previsto la digitalización de la participación ciudadana.
A mí también me interesaría tener esa respuesta y no sé si no la he escuchado yo o es que se ha quedado sin contestar. Y la pregunta que sí venía a hacer es, como acción que tenemos de control de gobierno, que nos corresponde, habiendo visto los expedientes de contratación y las mesas de contratación que constan en el año 2021, no se puede realmente saber a ciencia cierta cuáles corresponden a las actuaciones del expediente número 2870 de incorporación de remanentes. Hicimos ya la pregunta en su momento de cómo estaba la ejecución de esta incorporación de remanentes, de la ejecución de los proyectos que se traían en ella, ¿no? Y claro, si no podemos saberlo, pues al final terminamos inventando y tampoco es esa la solución. Entonces, solicito o que se nos dé acceso a dicho expediente, es decir, al 2870 del 2021, ya que no tenemos acceso al mismo, o si esto no es posible, que se nos dé información o cuenta de la ejecución de dicho expediente. Muchas gracias. A ver, para que conste en el acta claro, porque luego si no nos liamos. ¿Se está haciendo una pregunta o se está haciendo una solicitud de información? Para que conste, porque es que no es lo mismo una pregunta al equipo de gobierno que una solicitud de información. La pregunta ya la habíamos hecho. No, entonces, ¿cuál es la pregunta? Perdón, ¿cuál es la pregunta? La pregunta es si es posible tener acceso al expediente 2870 del 2021 y en caso de no ser así… ¿Qué expediente es ese, por favor? Es el expediente de incorporación de remanentes. Es de intervención, ¿no? Incorporación Sí, de es de remanentes. Hacienda, sí. Sí, sin problema. Y pues eso, sino que se nos dé cuenta aquí en el Pleno de la ejecución de dicho expediente. Aclaro una cosa, porque, a ver, por eso que digo sin problema, lo que pasa es que es verdad, a ver, lo claro porque tenéis acceso directo a todo, menos intervención y tesorería, que no lo tenéis. Entonces, ahora ya sí que por eso te preguntaba, si es una solicitud de información, la recojo yo, y por supuesto que se os da acceso, vamos, lo que tarde yo en hablar con el interventor, si no es mañana, el lunes tenéis acceso. O sea, no hay ningún problema. Lo que pasa es que no tenéis acceso directo porque los expedientes de intervención y de tesorería no tenéis acceso sin límite. No hay ningún problema. Lo recojo y no hay ningún problema. Sí, simplemente era porque como habíamos hecho la pregunta y se nos había dicho que mirásemos en las mesas de contratación, pues es que es muy difícil ver lo que está relacionado o no. No, por eso lo he aclarado, que no quería Muchas poner gracias. trabas. Es que no es lo mismo tener una pregunta sobre un expediente de contratación que tener información sobre el estado de ejecución de remanentes presupuestarios. Como me has citado el expediente, lo incorporo al acta, se hace la solicitud y no hay ningún problema. Se ha solucionado, ¿vale? Corto. Perdón. La pregunta en concreto es la partida presupuestaria de digitalización de procesos de participación ciudadana, ¿cómo está? Esa es la pregunta en concreto. Y es la pregunta en concreto que el concejal de Hacienda, por ser su competencia, ha dicho que la contestará cuando tenga la información. ¿Alguna pregunta o sugerencia? Es la pregunta y el concejal, la pregunta la ha hecho el concejal. ¿Alguna pregunta más? No, yo la pregunta la que he hecho, pero vamos, si no se contesta no pasa nada. No, la pregunta que has hecho es que si se había dado contestación a la pregunta del concejal de Monarzarzal en Común, y es lo que acabo de decir. A la pregunta del concejal de Monarzarzal en Común sobre cómo estaba la partida presupuestaria de digitalización de procesos de participación ciudadana, el concejal de Hacienda, que es el que tiene la competencia, ha dicho que la contestará cuando tenga exactamente la información. Concejala no escrita, Susana. Bueno, buenas tardes a todos y feliz año. La primera pregunta es sobre el contrato de limpieza viaria. Exactamente si podría el equipo de gobierno concretar las medidas que permiten garantizar este servicio esencial.
por ponernos en situación, yo ya pregunté esto en el pleno de noviembre porque el contrato de limpieza viaria había terminado el 1 de enero de 2021. La prórroga extraordinaria el 1 de julio de 2021 y mediante, y así lo recoge el informe de Secretaría, mediante un servicio, o sea, con el objeto de asegurar la continuidad del servicio, desde fecha 1 de julio de 2021, el órgano de contratación debe justificar la necesaria formalización de contrato mediante procedimiento negociado y urgente con el actual contratista de modo excepcional por un plazo de 3 meses, prorrogable otros 3 meses, que llegaría a la fecha de 1 de enero de 2022. Esta fecha la hemos superado y bueno, pues a mí me gustaría que el equipo de gobierno concretase la propuesta o la medida que ha tomado para garantizar ese servicio esencial de limpieza viaria, ya que en su momento, cuando yo hice la pregunta, se nos contestó que sí, que se haría lo que permitiera la norma y respetando todo lo que la norma dijera, la ley de contratos, y poder seguir garantizando este servicio esencial. Me gustaría que el equipo de gobierno concretara que ya no es una cosa de suposición, la fecha se ha sobrepasado y entiendo que la medida tiene que estar en marcha. La segunda pregunta es sobre el control de plagas. Perdona, yo en esta primera, ante Sí. el me gustaría entendido que es un ruego, y si no la pregunta no la he entendido o no se ha formulado. Vale, pues hago la pregunta. Perdón. La pregunta es si podría el equipo de gobierno concretar las medidas que permitan garantizar este servicio esencial. Esa es la pregunta. Vale, con respecto al contrato de control de plagas, la pregunta es que no sé si son conscientes de que tenemos ratas dentro de las casas, en los espacios privados de aparcamiento y jardines. ¿Y a qué cree el equipo de gobierno que se debe? Sé que ha cambiado la contrata, que hay un nuevo servicio desde agosto. Y no sé a qué se debe, si a la baja del 31 y pico %, que cada vez tenemos un servicio con un coste pues cada vez más bajo. Ahora ya llega pues eso a los 4.640 euros más el IVA. Bueno, o no sé si es porque el pliego no contemplaba ningún método en concreto para atacar esta plaga. No lo sé. La pregunta es la que he hecho, ¿a qué se debe? Y si el equipo de gobierno tiene alguna respuesta en este sentido. Y si no, por favor, que se pongan las medidas oportunas, porque es bastante desagradable. Vale, la tercera pregunta es en cuanto a la modificación presupuestaria del mes de mayo. ¿Vale? Y la pregunta va en concreto, es verdad que hicimos ya en su momento una pregunta sobre qué es lo que se había ejecutado y qué es lo que no, qué es lo que se había llegado a adjudicar durante el año, y se nos contestó que miráramos los expedientes, por eso Marcia ha hecho esa pregunta anterior. Pero sí que es verdad que hay una partida que correspondía al parking de la calle Roseles. Eran 190.755,30. Entonces, para llegar a la cantidad de 2.593.961,30. Entonces, la pregunta es por qué el equipo de gobierno lleva esta modificación presupuestaria por esta cuantía, que creo que es bastante importante, de 190.755, pero para llegar a otra cuantía mucho más importante, de los 2.600.000 euros casi, que se quedan sin ejecutar en el año 2021. Y además paralizado, entiendo, porque yo lo que he visto en el expediente, lo que tengo posibilidad de ver es un informe de Secretaría del mes de julio de 2021 donde dice que falta el proyecto de explotación. Sobre esto ya hablamos en el propio pleno de mayo, donde se hace esa modificación presupuestaria.
ya yo en concreto dije que para la aprobación de ello me haría falta ese proyecto de explotación. Creo que otros grupos no apoyaron aquella modificación precisamente por esta partida. Yo sí, yo dije que iba a dar un voto de confianza al equipo de gobierno y bueno, pues veo que no se ha trabajado en ello o no se ha hecho o no sé, vamos, no sé cuál es el motivo, pero agradecería la respuesta, puesto que antes se ha hablado de plantas de compostaje, se ha hablado de otras necesidades, ¿no?, de reducir el residuo a origen, y resulta que tenemos 2,5 millones sin utilizar. Con respecto a las preguntas, estas eran las que traía preparadas, pero a raíz de lo que se ha hablado en el Pleno, me surge una nueva pregunta. En las terrazas de la calle de la Huerta se ha dicho que ya se puede aparcar y que se le ha dejado espacio de terraza a aquellos locales que así lo han solicitado, ¿no? Pero me gustaría saber, porque la ordenanza lo que dice es que en la calle de la Huerta no hay terraza anual, es terraza de temporada, desde el 1 de junio hasta el 30 de septiembre. Entonces entiendo que debería haber habido alguna modificación de ordenanza, como en su momento tuvimos que hacer para ajustarnos a la situación COVID. En este caso, soy consciente de que no ha habido ninguna modificación al respecto y, sin embargo, sí que lo creo conveniente. También me gustaría saber qué coste se les está cobrando a las terrazas, si como terraza anual o como terraza de temporada. Con respecto a lo que se ha dicho de la concesión del balneario, tampoco entiendo muy bien la respuesta del concejal de Deportes, puesto que es verdad que es una concesión y es verdad que la concesión puede paralizar la situación en un momento dado por un aspecto sobrevenido, como es el tema COVID, pero no entiendo que sea la propia concesionaria la que decide si vuelve o no vuelve a abrir el centro. En el momento que se han ido superando situaciones COVID, se ha ido volviendo a la normalidad, se han ido recuperando situaciones en muchos ámbitos. No sé si la norma marca que deba seguir cerrado, pero creo que en cualquier caso no es una decisión de la concesionaria. Entonces mi pregunta es ¿cómo es posible que el ayuntamiento permita que sea la concesionaria la que tome la decisión? Vale, pues con respecto a las preguntas nada más, y solamente un ruego que vengo haciendo en todos los plenos, y es que por favor en informes de concejalías y de alcaldía se dé respuesta a la norma, y rogaría que se hiciera un informe por parte de Secretaría sobre lo que debe ser informado por parte de alcaldía y de concejalía con respecto a decretos y reglamentos nombrados entre un pleno y otro. Nada más, muchas gracias. ¿Querías hacer alguna puntualización, me has dicho, Santiago? Para evitar confusiones en las respuestas. A ver, vamos a ver. No quiero corregir al concejal de Deportes que os ha contestado sobre el balneario, pero quizá no se ha expresado bien. Sí, yo como secretario lo que os quiero decir es que el expediente de la concesión de las salas de hidroterapia está resuelto. Está resuelto. Es decir, no existe ya contrato de concesión de las salas de hidroterapia. ¿Vale? Entonces, por esa razón, quizá no se ha explicado bien, sino eso fue la causa que el desequilibrio económico provocó, a raíz del COVID y otras circunstancias, a resolver el contrato. Entonces, en este momento no es que esté cerrado porque el concesionario lo haya querido cerrar, está cerrado porque en este momento no existe contrato concesional y el equilibrio económico financiero ahora mismo no ha permitido al ayuntamiento ponerlo en marcha. Es decir, yo creo que ha querido decir lo mismo, pero no lo explico bien, porque parece que ha sido a voluntad del concesionario el cerrar. No, se ha tramitado un procedimiento en el cual se ha resuelto el contrato concesional, porque a raíz de la pandemia y del equilibrio económico, pues ha habido que resolver el contrato y ahora mismo no existe contrato concesional. ¿Vale? Otra cosa, también puntualizar, si miras el expediente del parking de la calle Roseles, el expediente está completo, con informe de Secretaría favorable y con informe de fiscalización favorable. O sea, si actualizas, que tienes acceso,
Otra cosa es que no se haya traído al Pleno por otras circunstancias, pero el expediente está completo. Completo. No, digo ahora por actualizar, ¿no? Es decir, es decir, que el expediente está completo. No hay debate. ¿Santiago, has terminado? Más. Yo sí entendí perfectamente, seguramente porque tenía conocimiento. Muy bien, pues de todo esto se dará respuesta puntual en el siguiente pleno. Buenas tardes, buenas noches a todos los vecinos y vecinas.